Bienvenidos a Fila 5, otro día más. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de 270 la grapa. Hoy, Kikas, con el gran Mota Carballo y servidor Alex Summers. Mota, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Ya, andas? bien, ya estoy pensando como en muchos chistes porque ya iba a hacer Kikas super bruja, es lo primero que iba a decir en cuanto has presentado Kikas. Pero bien, la verdad contento de que volviera a esta sección porque ya sabes que es una a la que le tengo cariño especial porque nos gusta siempre hablar como de adaptaciones, ¿no? Y esta quieras que no, aunque hablemos del cine, también como siempre volvemos a los orígenes y siempre hablamos de Total. qué cosas se adaptan, de dónde viene, de dónde tal, me gusta también que tengamos una sección que junta dos medios que nos encantan y que Que nos aquí gustan hablamos mucho, de una efectivamente. adaptación de verdad. O sea, aquí hablamos directamente de dónde viene, cómo viene y por qué viene. Totalmente, ¿eh? Recordamos que esta sección está dedicada a adaptaciones cinematográficas de cómics, ni más ni menos. Veníamos de dedicarle un capítulo a Los Cuatro Fantásticos con motivo de ese estreno que hubo en julio. Y ahora toca Kikas, ni más ni menos, Mota, película que yo tenía muchas ganas de ver, que no había visto hasta esta Anda. semana, hasta ayer, mejor dicho. Se acaba de revelar por qué el programa Es el miércoles, es el miércoles hoy. efectivamente. Y que tengo muchas ganas de escucharte porque creo que es una película que te encanta, si no me equivoco. Creo que te gusta mucho, No, o sea, Kikas. me gusta más el cómic, tengo que decir, pero es una película Amigo. que disfruté mucho en su momento, sí. O sea, claro, sobre todo hablaremos también un poco, alguna pincelada daremos de Kikas Total. 2, pero sí que es verdad que me gusta más la uno que la 2 porque considero que es más fiel, ya hablaremos de alguna diferencia que tiene con el cómic, pero sí es una película que disfruté muchísimo en su momento, a la que le tengo mucho cariño, pero porque soy muy fan de el universo Kikas y soy muy fan de Mark Millar, del Millarverse, del que hablaremos ahora también. Ya que abres melón, Como es costumbre. como es costumbre, em, el cómic efectivamente es de Mark Millar y John Romita Jr., ¿no? Senior. Ah, senior, Hmm. vale. No confundir con Em, John Romita Jr., que no tiene nada que ver. efectivamente. Ah, es una broma, es un padre e hijo. Es que estábamos. Sabía que ibas a saltar la trampa, efectivamente, sí. John Romita Senior y Mark Miller, efectivamente, Y sí. Mark Millar. Vale. Yo por hacer un poco de recapitulación, ¿Mark Millar ha estado ya en esta sección? ¿No? ¿Hemos hablado de alguna película que No. adapte? No, No, ¿verdad? Mark Millar no está en esta sección, pero es una persona que ha adaptado o sea, que ha escrito muchos cómics que tú es probablemente que conozcas como adaptación, pero todavía no habíamos hablado de ninguna Vale. adaptación directa que haya hecho de Mark Miller. Tampoco hemos hablado de ninguna película en concreto de Matthew Vaughn, que es director de esta película, de esta ¿Verdad? adaptación de Mark Miller, de esta película de Kick-Ass, que también ha adaptado otras obras del Millerverse, pero que nunca hemos hablado directamente de él, le hemos mencionado. Es verdad que a él sí que hemos comentado alguna que otra vez ese reinicio de X-Men, ¿no? Esa primera generación y ese X-Men Días del Total. Futuro del Pasado, del que hablaremos ahora también. Pero nunca hemos hablado, es la primera vez que Mark Miller viene que aparece aquí en 270 la grapa. Si no me equivoco, estoy intentando recordar todos los que hemos Sí, hecho, sí, pero no. no. Es verdad que generalmente hemos hecho mucho Marvel, hicimos una de Dark Horse, hemos hecho Asterix y Obelix. Recuerdo que estos son programas que ya están o sea, ya están disponibles en todas las plataformas porque vienen de temporadas anteriores. Pero es la primera vez que hablamos de Mark Millar en fila 5. Ujú. Vale, vale, genial, genial. De todas formas, ya has comentado que Mark Millar, perdón, que Matthew Vaughan también ha adaptado otras obras de Mark Millar, Efectivamente. como, por ejemplo, Kingsman, sería Como una de Kingsman, ellas. efectivamente, Vale, Kingsman, sí. Uno de dos. vale. Wanted no dirige Matthew Vaughn, pero también es una película basada en un cómic de Mark Millar. Vale, es que para abrir ya este melón directamente, hay que decir que Mark Millar, Sí, guionista fantástico, archiconocido, uno de mis favoritos en mi opinión, que ha trabajado mucho para Marvel, también ha hecho, o sea, ha creado mucho. El Millarverse es una serie de novelas que él escribe dentro de su propio, bajo su propio sello, por decirlo de alguna manera. Es decir, aquí, por ejemplo, esta tirada de cómics apareció en Icon Comics, que es una especie de subsucursal, ¿no? Proveniente de Marvel Comics, pero como con más libertad. Entonces hay que decir que estamos ante un guionista muy famoso porque en Marvel ha coescrito cosas como
Civil War, es guionista principal de ese origen del universo Ultimate de los Vengadores, con ese estilo suyo de todo mucho más oscuro y todo más violento. Para DC también es guionista de Batman, de Superman Hijo Rojo. O sea, estamos hablando de una persona con obras mayúsculas dentro de las grandes marcas. Pero también ha sido mucho un autor propio, ¿no? Y que ha creado esta especie de Millarverse. Al punto al que quería llegar es que Mark Millar es un guionista que desde el minuto uno siempre ha dicho y nunca se ha escondido que todas sus obras de cómics son cinematográficas. Él las describe como cinematográficas y son historias que él ve desde un primer momento posiblemente adaptadas al cine o a la televisión. En el caso de Kick-Ass, por ejemplo, fue una idea clara, es decir, el cómic de Kick-Ass es una tirada que empieza en 2008 y en 2010 ya se está adaptando este cómic a una película. Entonces, claro, él todo lo que ha hecho tiene como esa idea adaptable y es verdad que gusta mucho y que se suele hacer. Tenemos el caso de Kingsman, como has mencionado tú, tenemos el caso de Wanted también, tenemos el caso de Kick-Ass, tenemos la serie de Jupiter's Legacy, es decir, él es un autor muy eso, que él siempre ha dicho que todo lo que hace es para un o sea, no reduce su medio, ¿no? Pero que él tiene la idea de que todo lo que hace es muy cinematográfico y hay obras que tienen una base muy de deseo de adaptar, como es el caso de Kick-Ass. Kick-Ass es la principal, incluso, que él tiene la idea de que él dijo, yo este cómic lo voy a hacer para que se adapte en un futuro. Luego tiene otras que pueden ser adaptables, como es el caso de Nemesis también, historias como muy famosas de los Cruz, en plan Super Cross también se adaptó en serie de animación, o sea, está muy en el medio él. Yo creo que él sería muy fan de esta sección porque como que el cine y las series las tiene muy presentes también. Entonces como que le gusta, él aúna estos dos medios, ¿no? Estos dos medios, sí, ya lo veo. Ya lo veo. Él dirigir nunca ha dirigido, entiendo que él siempre es escritor y es tal. Guionista, efectivamente. Efectivamente, vale. Quién sabe, igual un día hace como Frank Miller. Sí, efectivamente. Sí que es verdad que se le ve que es un guionista que entiende también muy bien con quién quiere trabajar. En el caso de Matthew Vaughn, por ejemplo, sí que es es el único director en principio que ha repetido con él. Y sí que es verdad que se nota que entendió bastante la línea, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, en Kick-Ass 2 no dirige Matthew Vaughn. Y sí que vemos un poco que parece que este estilo... Tú, claro, no has visto Kick-Ass 2, entiendo, si no eres la primera. Sí que se entiende que es una película, o sea, es una secuela pero no la dirige, real, pero no dirige Matthew Vaughn y se nota. Y en el caso, por ejemplo, de Kingsman, por ejemplo, que Matthew Vaughn dirige Kingsman y Kingsman Servicio... Kingsman Servicio Secreto y Kingsman el Círculo Dorado, e incluso de Kingsman, pero sí que es verdad que en las dos primeras... independientemente de que una funcionara mucho más que la otra, tristemente, porque ese Pedro Pascal como whisky aquí le adoramos, sí que es verdad que tiene como un estilo muy similar y que igual no funcionó tanto por la historia, pero sí que la estética y ese humor canalla encaja muy bien aquí. Sí, totalmente. A mí me gustó mucho, o sea, me gusta Kingsman, la verdad, es una trilogía por ahora, ¿no? Sí, él ha dicho que siempre quiere terminar, o sea, de Kingsman fue la idea esa que salió de hacer una especie de spin-off, una precuela que hablaba de eso, de la primera misión, que es incluso como se llama, y la creación de los Kingsman, pero sí, él siempre ha tenido muy presente que quiere hacer una tercera entrega para finalizar esa historia de Taron Egerton. Es verdad que se separa bastante también. Es verdad que Kick-Ass te diría que es la obra, me atrevería a decir que es de estas tres grandes obras, como son Wanted, Kick-Ass y Kingsman, que Kick-Ass es como la que más se acerca, o sí que es verdad que igual luego en las secuelas se separan, igual que Kingsman. Jupiter's Legacy, también la adaptación de Netflix que hizo, era bastante fiel también. Wanted es la película de aquella que efectivamente, dale efecto a la bala, es la película, efectivamente. Correcto, que fíjate que también con ¿cómo se llama? James McAvoy, que luego Angelina Jolie, y Angelina Jolie, efectivamente, y Morgan Freeman, que luego terminaba fíjate que es curioso que James McAvoy, o sea, fuese una película que adaptase a una obra de Mark Millar, que no dirigía Matthew Vaughn, pero que estaba protagonizada por James McAvoy, que terminaría siendo el protagonista, ¿no?, de la
trilogías de X-Men de Matthew Vaughn. Sí, Sin sí, más, totalmente. curiosidad, coincidencia. Pero sí, Curiosidades. Wanted es la verdad que bastante distinta a la obra de Millar, porque Millar sí que es verdad que todo es como más Mm, superheroico a nivel de traje, me refiero en el caso ujú. de Wanted. Pero es verdad que todo mantiene su línea, ¿eh? Siempre es como súper violento, agresivo, mucha sangre, muchas vísceras. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. De hecho, yo viendo Kikas ayer, sí, sí que mantiene la línea Hmm, violenta, digamos, ¿no? hmm, De ese cómic más violento, se ve en la película. Luego tiene un tono cómico que, mm, ah, mm, que es muy personal también, no es marca de sí, la casa. Digamos que no, que es muy reconocible. No, no es, porque ahora ya hay muchas, hay mucho contenido y muchas obras sobre superhéroes eh, paródicas, ¿no? sí. De hecho, se está explotando mucho todo eso, ¿no? Pues The Boys, por ejemplo, Hmm, o Deadpool en Marvel incluso. En fin, se está explotando mucho Peacemaker en DC. Se está explotando mucho, eh, pero me gusta mucho, o una de las cosas que me gustó ayer viendo Kikas, es que mantiene muy bien el tono de comedia no se come la hmm. película, ¿vale? Es decir, no, por supuesto, está muy lejos de la parodia, y aun estando lejos de la parodia, digamos que mm, la película se toma lo suficientemente en serio como para decirte que esto no tampoco es que esto tampoco es la casa del Tócame Roque, ¿no? No, Que sí, hay claro, realmente sí. una historia, bueno, que se Es quiere una comedia como contar y más, demás. más real, ¿no? Y más cínica Eso ciertas es, veces que no saca el totalmente. tono. Sí, al Ujú, final es lo que tú dices, la idea principal que tiene, o sea, no la idea principal, pero un elemento base que utiliza Kikas, que se está aprovechando mucho en todas las obras que tú has dicho, es el concepto de la desmitificación del héroe. Aquí lo que hace Mark Millar es esa desmitificación, pero desde un punto de vista increíblemente real y humano, valga la ironía, que es qué pasaría si un ser humano normal quisiera ser un superhéroe. Entonces, claro, él habla sobre esta desmitificación del concepto de héroe, pero no desde otros superhéroes o de mundos en los que ya existan, como es el caso, ¿no? de todas las obras que has comentado, en los que esta desmitificación o humanización viene más de, ¿no? de superhéroes que ya existen, que viven en un mundo donde son reales y con superpoderes. Mark Millar le da como una especie de vuelta a esto, intentando hablar de ello, pero desde un punto de vista ujú. del ser humano. Y yo creo que esto acompaña muy bien con esa comedia que tiene y ese humor es muy humano también. Al final La la verdad, sí. violencia que tiene es necesaria. La obra, el cómic es lógicamente es muchísimo más violento porque hay que entender el medio en el que le estás narrando y también es una película que tiene que resultar Mm, atractiva para la gran mayoría del público. Y entonces esas son cosas que él quiere dejar clara, ¿no? Y creo que es una adaptación muy buena porque, o sea, la idea de esta desmitificación es no solo la lucha de los valores, ¿no? Que puede tener una persona que quiere ser un superhéroe, sino verdaderamente los problemas físicos a los que se puede enfrentar y que eso una queda muy persona claro con dos también, sí. palos de fregona pegándose con 7 narcotraficantes no es tan idílico como, bueno, pues he salido bien parado o mal parado y ya está. Sí, a mí ese punto de partida del que hablas me ha parecido, me ha sorprendido mucho también, porque es un punto de partida que no se había atajado todavía, ¿no? Hmm. Fíjate que se le ha dado vueltas digo, en el cine, ¿eh? Sí. Que se le ha dado vueltas al tema de los superhéroes. De hecho, The Voice es una serie, ¿no? Que Hmm. muchas veces, pues, se habla mucho de que realmente lo que hace es como dar una visión de cómo serían los superhéroes y tal. Pero bueno, no deja de ser echar todo el peso de la balanza en el otro lado, ¿no? Que es un poco lo que es The Voice, ¿no? Si Superman fuese muy malo, muy malo, muy malo, Hmm. en vez de muy bueno, muy bueno, muy bueno, ¿no? Pero aquí este punto de partida es como es muy interesante porque realmente lo que el punto de partida es nuestro Claro. mundo en el que no existen los superpoderes, ¿no? O sea, es como todavía mucho más terrenal, ¿no? No es una divagación sobre, ¿y si Superman se hiciese malo? ¿Y si...? No, es como pues es como lo has comentado tú, ¿no?
un supuesto muy real, ¿no? Decir, y si un chalado así empieza la película, ¿no? Y Sí, si un chalado se vistiese de superhéroe y saliese a la calle, bueno, ¿qué sucedería, ¿no? Y a partir de aquí, pues se pone un poco más a divagar. Sí que se ve, sobre todo en la primera media hora de película, se ve que lo lógico sería acabar muerto a la primera de cambio, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a él. es lo que le Y yo pasa creo, al primer personaje que intenta como sí, volar sí, y es lo que casi le pasa a él, ¿no? Que es este segundo sí, superhéroe. Sí, es que al final yo creo que ese acercamiento que tiene es que en películas, en cine anterior, sí que es verdad que en cómics lo habíamos visto, pero en cine anterior estaba todo más presente como la idea de vigilante, ¿no? Concepto, como esta especie de vigilantes de personas que para hacer el bien, pues utilizan, se visten de X cosa, utilizan como más violencia, ¿no? Y defienden como la sí. ciudad, el barrio, lo que sea. Pero aquí, o incluso películas que se encuentran en término medio, como podrían ser de Mystery Men, ¿no? La película de Ben Stiller de los 90, en el que son superhéroes sin superpoderes, pero existe esa idea. Sí que hay un superhéroe con superpoderes y estos es una especie como de vigilantes heroicos. Pero aquí la premisa que te ponen es el concepto de vigilante como que no existe. Como que se Ujú. presenta siempre como un superhéroe. Es decir, va a tener las mismas características que tendría un vigilante, es decir, no tengo poderes, patrullo por las noches, intento hacer el bien, pero hago un uso de la violencia excesivo, pero siempre con la idea de, no, superhéroe, superhéroe, superhéroe. Entonces, claro, eso yo creo que le da una especie Sí, lo de pintoresco. esencia, claro, de Mm, pintoresco, que lo hace mm, todo como... Porque es eso, no es... Este primer personaje que aparece, por ejemplo, no es simplemente un tío que tiene unas alas, o sea, que construye unas alas y las usa, sino que el traje también es muy parte de él. superheroico, muy Sí, parte de pintoresco, él. muy tal, sí. Que luego también está muy bien cuando dicen, ese no soy yo, es un loco. Me gusta mucho también como que claro, es como, Un es un rumano trastornado, ¿no? efectivamente, y en qué se aleja a ti, ¿sabes? Que haces lo mismo. Hmm. Ay, qué gracia. Sí, es vital. Para mí es vital. Para mí es el 50% de la película es ese punto de partida. Hmm. O sea, entender eso. Sobre todo porque además a partir de ahí ya van saliendo cosas, ¿no? Y como por ejemplo que en esa situación la diferencia entre, entre el malo y el bueno, entre el superhéroe y el supervillano, es la violencia, ¿no? Esa va a Hmm. ser la única Hmm. diferencia, los palos, las tortas, ¿no? Sí, Eso es un poco, en este caso, también las armas, ¿no? Eso es un poco todo esa va a ser la única diferencia, porque claro, en los cómics de Marvel y DC, los superhéroes con superpoderes juegan pues con sus superpoderes y la capacidad que tengan un poco de utilizarlos y de ser ingeniosos con ellos y tal, pero aquí no, aquí es yo, con toda mi buena voluntad, me tengo que enfrentar a ti hmm, y la única arma que tengo es la que tiene el ser humano, todos los seres humanos, que es liarnos a palos, ¿no? sí. Eso me hace gracia porque desnuda mucho al superhéroe, Hmm. mucho, mucho, y, y bueno, pues es como otro golpe de realidad, ¿no? Más crudo, sí, sí que tiene esta película. Sí, es que yo creo que también es de las cosas más disfrutables es el concepto de villanía, ¿no? Al final aquí también la idea de una mafia es como muy real, ¿no? La idea de una mafia, también un La mafia, sí. personaje reticente, ¿no? Como es D'Amico, que está aquí por un siempre fabuloso, que lo decimos siempre, Mark Strong, que nunca falla, tío. Es que me da igual, te lo juro, me da igual que me haga algo serio, que me haga algo cómico, entre medias, No entre falla, drama y no falla. comedia, que no falla. Está muy bien representado como esta idea de esta villanía real, ¿no? Esta especie de malos de nuestro mundo, que sí que son malos de cómic y malos de serie, pero pues, claro, para Mm, nosotros el villano de un cómic, esto es un secuaz, esto es cuando empieza la tarde, ¿no? Cuando empieza Batman a patrullar a la noche, lo primero que hace es esta mafia, y luego de repente va a aparecer como un supervillano. Juega muy bien también esa dinámica de esto es lo real y ver cómo también esto influye a los malos, ¿no? Es decir, cómo de repente la mafia empieza a decir, ¿qué sentido tiene que un tío vestido de superhéroe me esté afectando a mí? O sea, ¿qué pasa aquí que yo me tengo que preocupar por la por un policía, no zumbao. por esto, no, o sea, por Sí, otras sí. mafias, no por un zumbao? Y me gusta mucho también cómo habla también, y eso es como una especie de, no subtexto, porque al final queda como mucho más claro, la idea de que es verdad que si aparecen supervillanos, o sea, superhéroes van a aparecer supervillanos.
Y Sí, me sí. gusta mucho cómo lo explora. En una segunda película, en esta secuela, se explora muchísimo más, porque es verdad que aquí, desde un primer momento, el personaje de Mark Strong no quiere, o sea, ve una chorrada todo lo de los superhéroes, entonces no se disfraza, ¿no? Pero aquí tenemos al personaje de Chris D'Amico, interpretado por Christopher Mintz, como se pronuncia, que es Sí, muy sí, difícil, sí. que al final construye como esto también, ¿no? Como que le dice, no, papá, déjame a mí, que yo tengo un plan, que voy a hacerme pasar como por un superhéroe, pero que luego degenera también en un supervillano con matiz. Entonces, me gusta también cómo Mark Millar lo que hace aquí es eso, desmitifica el concepto del superhéroe, pero no se aleja del lore, ¿no? Y sigue respetando como las normas básicas que tienen que hacer. Y Sí, él no reniega de eso, o sea, reniega de que quizás no todos son caballeros blancos, pero no reniega de que al final hay ciertos momentos de honor, hay ciertos momentos de compañerismo, hay ciertos momentos de un caos que no puedes controlar que genera tu buena fe. O sea, me gusta mucho cómo esta desmitificación va más, más que nada en el rol en sí que en todo el universo. Porque claro, él sí. tampoco reniega de ello, me refiero, él es fan de esto no vas a coescribir Civil War y de repente decir, no, todos los superhéroes no tiene sentido. O sea, me gusta como él continúa con la misma fórmula, ¿no? Que Sí, podríamos sí, sí. decir. Héroe que aparece, héroe que se forma, ideales, de repente la comunidad le alaba, aparece un villano que es una contraparte del héroe, Sí. representa lo que en Orígenes, otro. sí. Efectivamente, Ujú. no se aleja de esto, Sí, pero sí. o sea, lo cuenta desde un punto de vista muy real en el que tú te lo crees. Sí, sí, sí. Sabes qué Sí, pasaría porque tú es lo que te pasa cuando lees los cómics. Tú entiendes por qué Cráneo Rojo es la contraparte del Capitán América. Tú entiendes por qué el ujú, Joker tiene que existir para Batman. Y entonces, claro, es una pregunta que aquí se responde también, que es que si tú aparecieras como un superhéroe, muchos claro. villanos también dirían como muchos villanos, el concepto de criminales, renegarían de esto y dirían que me la pelan los superhéroes. Pero ¿por qué no habría un villano también que diga, yo quiero ser un supervillano? Y si Ujú. existe un mundo en el que pueden existir los superhéroes, que es un tío ¿Por qué con disfraz no? de pepino, ¿por qué no puedo existir yo con látex rojo, haciendo lo mismo que hago? Sí, sí. Totalmente. La construcción del héroe es la misma que Hmm. en los cómics. Quitándole la pues la épica, ¿no? Hmm. Quitándole la épica Es que que para mí tiene. eso es lo que hace. Sí, Quitarle la eso, épica, llenarlo de sí, sangre y de heridas. sí, Y es lo que lo totalmente. hace real. Hmm. Sí, 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 totalmente, porque hay un momento más que me hace mucha gracia, ¿no? El inicio de la película, esos primeros 5 minutos de película en los que él cuenta cómo es su vida y cómo no tiene nada Hmm. de épica y tal, en comparación, y además se compara pues con Peter Parker, con Sí. todos. Hay mucha comparación al principio de la película con el Spider-Man de Sam Raimi. Bueno, lógicamente, ¿no? Porque estaba ahí cerca y me ha hecho, me parece bastante simpático, la verdad, es un momento bastante simpático que exista toda esa comparación con el Spearman de Sam Raimi Hmm. por la época y tal, me ha parecido simpático. Y hay un momento que él escribe la muerte de... Dice, yo nadie me ha dicho que un gran poder conlleva una Hmm. responsabilidad porque nadie ha asesinado a mi tío. Así es. Y sale como a su madre, le dio Le da un... un aneurisma y hace pum y se cae encima de la esta así. Y le espía desayunando. Sí. Sí. Miller hace esto muy bien. La parte de la comedia está muy bien. Las referencias también en el propio cómic están como muy, muy machacadas. Es decir, hay un momento incluso del clímax de la película en la que Hit Girl hace una referencia a la cosa de los Cuatro Fantásticos, que es decir, va a enfrentarse como a D'Amico al final del cómic que vemos en la película y grita It's Clobbering Time, ¿sabes? Es como... O sea, Miller tampoco se aleja de esto, ¿no? Al final tiene muy presente dónde está y tiene muy presente cuál es el sector. Y que tú tampoco te puedes alejar de que si mi personaje quiere ser un superhéroe porque es lector de cómics, tiene que ser un friki de los cómics. No tiene ningún tipo de sentido que de repente no de su vida y no entienda esas referencias o no haga Totalmente. esas referencias. Sí. El retrato adolescente que hace al principio de la película es tremendo, Es y la verdad es que espectacular. La referencia masturbatoria es que la referencia saben que más tienen que deriva aparecer. Son incapaces de retratar la adolescencia de un chaval sin la referencia sin la referencia masturbatoria. masturbatoria.
Sí, sí. son incapaces en Hollywood. Me pareció brillante, la verdad. Y Aaron Taylor Johnson, yo creo que es lo que más me sorprendió de la película, fíjate. Yo, es que es un niño en esta película, Aaron Taylor Johnson. Este es para mí el melón también. Es decir, el casting de esta película es muy curioso Súper curioso. muy curioso principalmente por tres personajes. El primero de todos es Aaron Taylor Johnson, que claro, es que ahora vemos a Craven y es una barbaridad. Claro, Y claro, es ahora le que, vemos como un guaperas de Hollywood y un cachas de Hollywood. tío, Y sí, me es un voy, tiarrón. y me voy más allá. En la secuela de Kick-Ass hay una escena en la que él se quita la camiseta y él como está Sí, entrando y lleva y está enorme. Y en Kick-Ass así 2, es. como ya era este tipo de actor, Claro, es que ya es el 2014 en mi claro, caso, ¿eh? claro, Mm. 2014, él está muy grande ya y está Ya, musculoso. ya, ya, ya. Aquí es verdad que pese a ser excesivamente guapo, porque es que es muy guapo. Entonces, claro, eso tampoco lo puedes afear en Hollywood. Porque decir, es que le pones unas Sí, gafas de sí. mierda, de finísimas, de estas que no sé, que Sí, parece que solo se venden en Estados Unidos, ¿no? De alambre, de y alambre, te crees que sí. eso le va a afear, ¿no? Es decir, que encaja en el cuerpo. Es muy alto también, que eso choca un poco con la contraparte del cómic, pero bueno, es más real, ¿no? Es alto, no es delgado, pero tampoco ancho. Pero claro, la cara que tiene, pero es como muy guapo. Entonces, claro, a mí sí que es verdad que le compras como pringadete, pero Sí, creo no por la apariencia física, sino también por los no, discursos constantes, que totalmente, es sí. la mayor diferencia que yo veo con el cómic en cuanto a personajes, es que en la adaptación que tiene aquí en la película es que él es muy tonto. O sea, es En los, muy... com- en, aquí en la en la película peli, es sí. muy soñador, muy Tiene cara bobalicón, de tal, no sé qué, bobo, efectivamente. impresionante, En los sí. cómics es más egoísta a nivel efectivamente, o Ya, sea, ya, ya, lo hace ya, más ya. porque quiero ser un superhéroe Por que egoísmo, por ya, defender. ya, Es como ya, este ya, ya. más humano a Ajá. nivel Sí, claro, o más, sea, más también puede vanidoso, ser humano, tal. efectivamente, como más... Aquí entonces es como... no, Aquí es como es más niño. el Peter Parker de Sam Raimi, parece, ¿no? Esta idea Sí, de hacerle como más... sí, Como, inocente, de efectivamente, barrio, hmm, tal, sí, le vemos más, o sea, yo le veo como más pringado en los discursos. Es donde más le sí, veo, ¿no? Como que le sí, sí, compro sí. como este tipo de friki que me intentan que presentar. En vez de físicamente. Sí, a ver, el motor, o sea, es el mismo ahí también copian un poco al de San Raimi, la Hmm, chica claro. que va al instituto, él le gusta y se hace superhéroe porque él ha leído sus cómics toda su vida y por eso que hace. Es todo muy inocente, ¿no? Es un personaje Eso está también en el cómic, ¿eh? O sea, es una película que respeta mucho. O sea, está en el cómic lo mismo, él recibe una paliza en su primera misión, que es algo que me encanta. Tengo que decir que la idea de que le rompen casi todos los huesos y le huesos, sí. ponen pierde sensibilidad en muchos nervios y le ponen una placa de metal en la cabeza, Sí, que eso le facilite ser un superhéroe porque siente menos dolor y aguanta, me parece una justificación maravillosa, maravillosa, o sea, sí. en el cómic como en la película, me parece, o sea, es lo que te compro porque es un personaje que está sufriendo, o sea, en el cómic, por ejemplo, la parte de tortura en la película Sí. le pegan dos batazos y le pegan un par de viajes y ya está. En el cómic, por ejemplo, le llegan a poner unos electrodos en el escroto y con una batería de coche le meten caña. Es decir, entonces, claro, Qué me locura. gusta que sean proporcionalmente violentos, pero A entiendas su. que él sobrevive, entre comillas, por lo de los nervios y por lo de la placa. Ya, ya, ya. Entonces, pero también es lo de que le acusan de que se creen que... Bueno, en la película dicen que es gay. Ah, sí. En el cómic dicen que él ejerce la prostitución masculina. O sea, que es gay también, pero que él se está prostituyendo y por eso le pasa esto. Pero también tiene la Porque le misma encontraron dinámica, desnudo. efectivamente, porque le encuentran desnudo, porque él pide que le quiten el traje. Tal. Y esto se hace igual, ¿no? Y también ella le dice, le da pena y él la coge como su mejor amigo gay y tienen esta especie de dinámica. Esto es bastante similar. Entonces a mí me gusta también como es verdad que es que copia ese origen ese Spider-Man, ¿no? Pero lo humaniza. ¿Y cómo lo humanizas? Haciéndolo ridículo y patético. ¿Y qué es más Totalmente, patético? totalmente. Pues tener que continuar una mentira para estar cerca de la tía que te gusta. Y una mentira que da vergüenza ajena y que es ridícula y que no tiene por dónde cogerla.
Totalmente. La escena de la azotea también de Spider-Man de Sam Raimi, mil veces parodiada Hmm. también en esta película, ¿no? Cuando él sube para intentar aprender a saltar y no sé qué y tal. Y Está, dice, él uy, está al borde de la, él al principio de la claro, sí, película está al sí. borde de la muerte todo el rato, porque, Porque porque dice, no, que voy a saltar. Porque si salta se mata. Entonces que hay una parte de él que le dice, salta. No, sí, 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 eso es lo fantástico. Luego tenemos qué el caso maravilla. Voy a dejarlo mejor para el final. Luego tenemos a Nicolas Cage, que Hombre, es un actor que, sorpresa. que efectivamente, claro, tú no sabías, porque No encima aquí no, sabía, ¿eh? claro, Ha le sido una ves como, sorpresa. Le he visto y he dicho, como, hombre, con como bigote Big Daddy, encima. claro, sí. Claro, aquí es un actor que te funciona una Hombre, barbaridad, porque es un actor que tiene la parte cómica, sabes que no falla, y tiene la presencia necesaria, porque ya es un actor de renombre, ¿no? Como para que luzca esta idea de Big Daddy, esta especie de Batman, incluso que es lo que se le llama, ¿no? sí, total, En total. esta película. Es, Es, ¿sí? ¿Qué vas a decir? digo que es increíble que Cage está aquí de secundario y, y está muy bien. O sea, quiero decir, está sorprendentemente Está bien. que podría haber hecho, que podría haber protagonizado él la película, con ese mismo Sí, personaje. sí, sí, sí. Pero a la vez está muy bien en segundo plano. O sea, Hmm. es curioso que tengas un actor como Nicolas Cage, que es verdad que en ese momento tampoco es que estuviese muy bollante en el No, 2000, 2010, 2010, ¿no? pero, pero, y que cumpla un rol tan secundario y que funcione. Hmm, Todo eso a la vez me parece curioso. hmm, Al lado de niños, ¿eh? Que está rodeado de hmm. estos dos chavales, de Chloe y Sí, de sí, Aaron. que no tenían tampoco. No, sí, sí, luz. O Claro. sea, pero yo Sin creo que eso embargo, también, las tablas, ¿no? cumple un espacio, sí, cumple un espacio bien cumplido. Sí, sabe brillar, lo que has dicho, sí, sabe brillar en ese segundo plano lo que hay. Entonces, que es una elección de actor para mí muy sólida para esto. Es el personaje que más cambio tiene en la adaptación de cómica a película, porque sí que es verdad que sigue llamándose igual, ¿no? Sigue siendo Big Daddy, pero las dos diferencias importantes que tiene son que, bueno, el traje es totalmente distinto. Sí que es verdad que el de Kick-Ass y el de Hit Girl son trajes muy parecidos. Bueno, el de Kick-Ass es idéntico y el de Hit Girl es un 90% parecido. Es el que sufre el cambio más importante, porque en el cómic lleva una especie de máscara que le tapa la cara y solo se le ven los ojos, pero como una especie de pañuelo delante de la cara y solo se le ven los ojos, y es todo como una chupa de cuero, como más concepto de vigilante, porque recordemos Vale. que Big Daddy y Hit Girl son esto, son no van más como en la idea de vigilante en vez de como superhéroe, porque nadie les ha visto, no les conocen tal. Aquí le dan yo creo que de manera muy acertada, le dan esta especie de Batmanificación que funciona muy bien Total. porque el espectador lo reconoce, la referencia que se le hace es muy buena, ¿no? Que hay un momento en el que ven como las cámaras de seguridad y dicen, me estás diciendo que Batman ha acabado con todo. Entonces funciona muy bien, nos da un Batman de Nicolas Cage que mola, ¿sabes? Siempre, o sea, la idea Sí, de sí, que te lo cualquier actor planteas, te puede lo hacer de Batman, planteas. entonces, Ujú. y hace sólido. Y la diferencia más importante, que es para mí el mayor fallo que le pongo a esta película, que entiendo que no se hiciera porque no hubiese tiempo, pero que me parece que le da una profundidad a este personaje y construye aún más esa desmitificación y ese ser humano como superhéroe, es que en la película la historia de Big Daddy y Hit Girl se presenta como que Big Daddy es un policía, ¿no? Que va por D'Amico y entonces él lo que hace es mata a su mujer y le incrimina con una serie de drogas y él va a la cárcel. Entonces en la cárcel Sí. tiene la idea de hacer de convertirse en un vigilante, se empieza a entrenar y entrena a su hija, tal, 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 tal. En el cómic, él se presenta así también. Él tiene un momento de revelación en el que, pues igual que en la película, cuando se enfrenta a Rasul, van a matar a Kikaz y ellos dos aparecen y le salvan. Y Big Daddy, para pedirle ayuda a Kikaz, le cuenta todos sus orígenes y le dice que si no le ayuda, él revelará quién es. Entonces, cuando él cuenta sus orígenes, cuenta la misma historia. Cuenta que él es un ex policía, que se puso en pie de guerra contra la mafia, pero que cuando mataron a su mujer, él cogió a su hija y se marchó. Y la entrenó para convertirla en una máquina de matar. El personaje de Big Daddy siempre va, dice que es un nómada y siempre va con Hit Girl y con una maleta gigante. Hay un momento de la película en el que cuando son capturados por la mafia, ¿no? Y tienen esta tortura que les hacen a los dos personajes,
que termina fatídicamente con la muerte de Big Daddy, muy épico también, como prendiéndole fuego, ¿no? Y le intentan tapar y tal. En el cómic, por ejemplo, mientras se le está interrogando, se le pide que abra la, el maletín. Abre el maletín, claro, te está generando mucha expectación, ¿no? El rollo que llevará, que tal, no sé qué. Y se descubre que el maletín está lleno de cómics de Marvel. Y se revela y se descubre que el personaje de Big Daddy no era un policía, sino que era simplemente un contable que, harto de vivir su vida, había decidido convertirse en un ¡Qué superhéroe, fuerte! había dejado a su mujer, que no está muerta, había abandonado a su mujer, se había llevado a su hija Es un buen giro, ¿eh? y había entrenado a su hija. Mantienen la línea de, que es una de las partes más curiosas de la película, ¿no? Que es, claro, él hasta qué punto aliena a la hija, ¿no? Y la entrena y la priva Claro, de claro. tener una infancia normal para esto. Es Lo un buen giro mantiene, ese. pero le da una especie de una carga más oscura, digna de Miller, que le da un matiz al personaje que a mí me parece maravilloso, porque acerca bastante, ¿no? Al personaje de Big Daddy con el personaje de Kick-Ass, con Dave, que es esa especie de no tienen un despertar. O sea, tienen un despertar, pero no situacional. No viven una. Es lo que dice él. Yo no se muere mi tío y me hice un gran poder, coño, una gran responsabilidad y me convierto en esto. Del Sí. mismo modo que a él no le pasa lo de la mujer y dice, me tengo que vengar. Simplemente son dos personas que un día para otro dicen, Dicen, son, quiero son ser unos superhéroe. fans de los cómics, son unos frikis y de repente dicen, quiero marcar la diferencia y quiero ser un superhéroe. Sí, sí, totalmente. Es una vez más el punto de partida que hemos Mm. comentado, ¿no? Es el secreto de la peli. Está claro que es el secreto de la peli. Para mí, el personaje de Nicolas Cage en la peli es el personaje más creepy de todos, Mm. sin ninguna duda. De hecho, fíjate, si tuviese que elegir una escena favorita de esta película, sería la presentación del personaje de Nick Cage y de Chloe. Como el vídeo de cómic en el que se cuenta la historia o la presentación de Eh, cuando aparecen. La presentación de cuando aparecen, Vale, eso, o sea, la primera escena en la que aparecen, vale, porque sí. me parece fantástica. Mm. O sea, me parece que está rodada fantásticamente. Es ese momento en el que sale pues el plano de Cage eh, advirtiendo a alguien, tú no sabes a quién, Mm. porque claro, solo tienes esa referencia en ese momento de que le va a pegar 2 tiros con una alegría y una Sí, claro, espontaneidad claro, claro. Disfrutando cada momento. Mm. en la que nada tiene ningún tipo de sentido. Y de repente cambiamos a plano y tenemos a una niña, que probablemente es lo último que tu cabeza estaba Efectivamente, sí. pensando en ese momento. Y, y además esa niña muestra también una espontaneidad y una alegría por recibir esos 2 balazos maravillosa que yo de verdad, ese momento dije, wow, qué maravilla, qué absoluta maravilla, sin saber nada más de los personajes, ni que eran padre, hija, ni nada. Pero ver esa escena en la que ella recibe esos 2 balazos, sale impactada para atrás y luego le Venga, uno dice, más y un helado. Y le pega un disparo en todo el pecho. Claro. es que es brutal, o sea, Cuando es que encima les habíamos visto como... Bueno, Look It Dev en el chat nos pone, hey, ¿cómo vais? Es primera intervención en el chat. Ya nunca sabemos si es bot o persona real, pero si eres persona ya, real, pues aquí vamos por hablando de eso Kick-Ass. es. Sí que es verdad que encima es muy gracioso porque la estética yo creo que les funciona muy bien. Porque claro, ya les hemos visto en la parte de Rasul como con esta epicidad, ¿no? De traje de superhéroe. Sí. Y claro, no soy bot. Vale, pues entonces un saludo real. Entonces ya les vemos como su alter ego normal. Y es que su alter ego son es que es lo que tú dices, son unas pintas, porque es que Nicolas Cage tiene unas pintas de coger una camioneta, ponerse enfrente de un colegio y llevarse unos cuantos niños, muy seria. Y como Muy que seria. también las risas que tiene son como muy raras. Total. Y ella es como de niña de jiji, jaja. Es porque aquí vamos al que es el personaje de la película. Es decir, es el personaje que se come toda la película, es el personaje que podría haber tenido el título de la película en vez de Kick-Ass, tanto en la película como en el cómic. Y sí que es verdad que en el cómic es más agradecida porque llegó a tener una serie limitada bajo su nombre. Pero es Hit Girl. Con unas pintas de señor de furgoneta sin estar fuera del cole. Es que efectivamente es terrorífico, o sea, esas pintas de Nicolas Cage.
Aquí tenemos a Chloe Grace Una Moretz, señor de furgoneta que siniestra juega en afuera. cole. Es que sí, sí, sí. Y me fastidia decirlo porque lleva bigote, tío. Y me fastidia decirlo, pero es todo. Pero es eso, las gafas finas de alambre, el bigote, todo, la ropa. Bah, Sí, sí, no, está impresionante. Y luego hay un detalle que es que cuando se viste de superhéroe, se pega dos. se alarga Sí, el se pone bigote. como Hulk Hogan. Claro. Para no quitarse su bigote, o en plan rollo, no llevo bigote de normal. Y me lo pongo cuando soy superhéroe. Aquí me pongo otro para engañar, que es como el de Hulk Hogan. Está muy bien Qué también. maravilla. Encima la escena en la que vemos cómo se pinta el ojo, que es algo que me encanta porque nunca lo habíamos visto en cine de superhéroes. The Batman de Matt Reeves es la Ah, primera es película que verdad. referenciaba la idea de que cuando Batman se quita la capucha tiene Sí, todavía la marca, pero aquí vemos como él se está pintando nunca se había con un visto. pincel Sí, sí, la cierto. sombra de los ojos para dar este efecto. Sí, porque Michael Keaton ya llevaba los Michael ojos Keaton se lo pintos, quita y no los tiene y de repente no los En tiene. Batman Returns. Sí, sí, totalmente. Bueno, Iba a decir, Chloe Grace Moretz, vale, vamos ya claro, directos. Vale, vale. interpreta a Hit Girl, esta niña de 11 años, que es obviamente el personaje más atractivo con diferencia de toda la película. Es una máquina de matar con 11 años. Sí, Funciona muy bien porque al fin es lo que ha dicho Alex. Son dos personajes que disfrutan lo que hacen. Millar, que es un experto en lo sádico y en la violencia, encuentra aquí el personaje al que más él le pone de su marca, ¿no? Que es una niña que tiene 11 años, es una máquina de matar, pero que es súper disfrutona. Es una psicópata, eso está claro. Pero como se pinta como superheroína, le dan como esa especie, ¿no?, de heroicidad. Pero ella disfruta mucho, ¿no?, con esto. total. Es terrorífico también la idea, porque el plan que tiene Big Daddy, ¿no? Es eso, él Es dice, terrorífico. yo la quiero convertir en esto tal porque la quiero hacer feliz también. Y el personaje del cómic también, la idea de convertirla en una superheroína es feliz cuando en realidad la estás convirtiendo en una máquina de matar. Pero, Sí, pero es que la hace verdaderamente una máquina de matar. Es decir, no estamos hablando de un personaje al que igual, por ejemplo, se le enseña a disparar y como podría suceder en un western, ¿no?, que le enseña a disparar y lo hace todo, o lo hace todo como de lejos. No. Es una mujer es una niña a la que le encanta ensuciarse las manos y se las ensucia de las maneras más sangrientas y más más violentas sangrienta. pensadas. Totalmente. Em, a ver, a mí lo que me pasa es que con esta película, porque creo que acabas de dar ahí un poco en el blanco, ¿no? Acabas de dar ahí en el tema o sea, el personaje de Big Daddy para mí es el personaje más zumbado de toda la Hmm. película, ¿no? O sea, es el más enajenado de toda la Claro, película. claro. Sin embargo, todo lo que hace goza como de una buena fe, ¿no? Pues él quiere que su hija sea superhéroe, pero claro, los medios para conseguirlo son Efectivamente. terroríficos. Hmm. Sí. O sea, que, claro, vemos esa casa que tienen llena de armas, cómo se emocionan por hacer un pedido por internet lo que vemos que Hmm. luego es el jetpack con, con metralletas. Todo eso está ahí, ¿no? Entonces tú te ríes, sin duda alguna, toda esa situación genera una ironía tremenda y un sarcasmo terrible y bien, y lleva la película. Pero claro, luego detrás de esto, más allá de que ganen los buenos y pierdan los malos, la Las película consecuencias. sí, la película sobre todo juega también mucho con la filosofía y la Hmm. idiosincrasia de los superhéroes. A mí, al final, terminas la película y me suscita una pregunta, ¿no? Con todo esto, que es, ¿qué es lo que realmente nos gusta de los superhéroes, ¿no? Aparte de que hacen el bien, eso está claro, pero eso es algo primario que todos llegamos a entender. Pero, ¿qué es lo realmente atractivo de ellos, no? Porque claro, la película nos habla de estos tíos que no tienen poderes ni nada y se lían a tortazos con todos y bien, bien, les seguimos, queremos que ganen, porque los otros son una panda de mafiosos Sí. que no les queremos ni en pintura. Pero realmente, quiero decir, ¿qué es el romanticismo de los superhéroes lo que nos Claro, gusta? claro, sí yo creo Porque, que eso también, incluso en su personaje, mira, nos pone Lukiz que es a los Rambo, pero como una niña de 11 años y que también le sí, gusta lo que hace, no como Rambo que tiene traumas. Y esto es para mí el punto de la película, porque ella incluso, o sea, la vemos como eso, la está convirtiendo en una máquina de matar y disfrutan, por ejemplo, cuando hace la pregunta de cuáles son las tres primeras películas de John Woo y están haciendo referencias y ella le pide una navaja de sí, mariposa por su cumpleaños, tal. sí, Ya vemos que aquí en los momentos trauma, en los momentos de Rambo comiendo cosas que le harían vomitar a una cabra, ella está disfrutando. Pero es que
para mí el punto más álgido de todo esto, y es en lo que conecto con Alex, que es lo de la parte del romanticismo que tienen, la idea de esta misión, es que lo tienen tan dentro que no se rompen en ningún momento. O sea, en el momento en el que ella ve morir a su padre delante de él, o sea, delante de ella, sufre, pero no tarda en hacer el clic y decir, no, rollo, tengo que seguir, tengo que terminar la misión, sé que es vengar a mi padre, pero también es la misión del superhéroe. Entonces, yo creo que lo precioso de esta idea es tanto la belleza que tiene con la fragilidad de la posibilidad de morir, de la posibilidad de tener un cuerpo efímero y de enfrentarte a cosas que te van a romper, con la idea de forzarte tú a pensar en esa ideología, ¿no? O sea, creo que el fan del superhéroe y el superhéroe en sí se fuerza a vivir estos valores, o a ver estos valores. Porque casi no hay nada, y menos aún en la vida real, que te retribuya eso de manera positiva. Estos personajes se fuerzan a vivir estos valores porque ¿qué hacen de manera satisfactoria? En el caso de Hit Girl y Big Daddy, pues supongo que años en los que han ido acabando con los superhéroes. Pero vamos a ponernos esto como una misión, solo esta película. Claro, es una misión en la que yo he acabado con la mafia, pero mi padre ha muerto y a mí nadie me dice nada al final de la película. Nadie me dice buen trabajo, ni en las calles hay como mucho movimiento apoyándome. O sea, me refiero, hay más movimiento apoyando a Kick-Ass, pero también como muy barato. O sea, yo hago lo más grande y hago un sacrificio mayor por una causa mayor, por estos valores, pero luego no vale para nada. Entonces yo creo que es porque el personaje y tanto la persona se fuerza a una romantización de los valores. Y aquí entra, y creo que la película refleja muy bien, es hasta qué punto tú eres capaz de hacer esto, o hasta qué punto es sano. ¿Hasta qué punto es sano esta romantización? Claro, otra pregunta es, al hilo de esto, es si son más antihéroes o héroes, ¿no? Claro, O superhéroes. sí. Esa es la... Porque, por ejemplo... Es que para mí yo los veo... dos son dos cosas distintas. Porque para mí sí que es Claro. verdad que él nace como un héroe y ellos como antihéroes. Para mí los dos elementos que más claro te dejan esto son, lógicamente, la brutalidad. Al final uno lleva 2 palos de fregona y los otros llevan, bueno, es que un arsenal andante. Pero para mí donde lo tienes que ver es en el caso de que uno se hace famoso en una semana y el otro no. Porque uno, como antihéroe, como vigilante, la misión es lo primero y no quiere esa retribución, ni quiere ser un faro de luz, ni quiere funcionar o quiere ser un reflejo, ¿no?, de estos valores, de esta parte de los valores del superhéroe. En cambio Kick-Ass, en cambio Dave sí. Dave busca más, y creo que lo bonito es que se junten creo que lo bonito de que se junten estos dos tipos de personajes es que en el caso final Hit Girl y Dave y Kick-Ass juntos forman como todos los valores, ¿no?, del superhéroe. Estar dispuesto a hacer cualquier cosa, entre comillas, por el bien, luchar hasta desfallecer, no sé qué, pero también siendo un faro para la sociedad, intentando ser mejor persona. Como que los dos son capaces de encontrarse en eso mismo. Porque claro, Dave está muy bien, los valores y ayudar a la gente en la calle y tal, pero luego a la hora de la verdad él se quiere retirar, ¿no? En el momento en el que la mafia mata a Big Daddy y están teniendo esa charla en la armería, él dice, se acabó, o sea, ¿qué vamos a dejar de...? También es verdad que a él le han reventado lo más grande. Dice, yo no quiero ser un superhéroe más. O sea, qué tontería, me he equivocado, qué tontería. Cuando ve el mundo real. Y en cambio Hitler le dice, no, o sea, es bajo el manto de han matado a mi padre, pero en el punto en el que ella tampoco puede dejar de ser eso. Porque... A mí, yo cuando pienso también me suele servir mucho para diferenciar entre superhéroe y antihéroe, suelo pensar en Frank Castle, mucho en El Castigador. Vale. ¿No? O sea, si lo pones en la balanza, ¿no? Si es como Frank... si está más cerca de Frank Castle es un antihéroe y es si que, está más es lejos... que yo Frank Castle no sé ni si le llamaría antihéroe. O sea, Frank Castle es una cosa que no se puede definir porque es una... No se puede definir, o sea, está loco. O sea, está a punto. Claro, a mí cosas de estos protagonistas que me recuerdan más a Frank Castle. Sin duda, Cage, pero porque lo triste es que es a lo que estamos abocados, me refiero. Es que Frank Castle, tristemente, es un personaje
tristemente por el excesivo uso de violencia. Bueno, me vais a entender. Es real, Frank Castle. Podemos vivir en un mundo en el que exista un Punisher Ujú. y Totalmente. que sea plausible. Pero no podemos vivir en un mundo en el que exista un Capitán América. Ya. Ni un Spider-Man, ¿sabes? Ni un Sin embargo, Superman. Ni fíjate, un Superman. ni un Superman, está claro, pero sin embargo hay algo que a mí siempre me genera la diferenciación clara, ¿no? Si existieran, ¿no? Tanto un Frank Castle como un Capitán América, moralmente, el que sobreviviría al escrutinio popular sería el Capitán América. Frank Castle no. Digamos, Frank Castle no pasaría el corte de eres un zumbado con un rifle, ¿no? Porque, como tú bien dices, Claro, ha pasado, claro, me ¿no? refiero. Ha Sí, pasado. sí, pero también es que hay cosas muy, muy importantes que también es la duración, la épica, es decir, sí que es Mm, verdad que es un zumbado con un rifle, pero que también en el caso de Frank Castle representa algo, ¿no? También tiene un logo, salen las noticias. Sí que es verdad que aquí es que tristemente el logo que ves con el rifle es porque ha matado a tres personas que no tenía que matar, o sea, me refiero que no tenía que matar, a tres civiles, a tres inocentes o que entran en un colegio. La idea de Frank Castle también es como, a él le da igual todo, pero cierta parte de los medios lo enfocan como mata criminales, mata criminales y mata criminales. Yo creo que el caso es la duración. A la larga, y conecta muy bien con el comentario que nos ha puesto ahora Lucky, que es el tiempo del concepto de superhéroe. Él nos indica que se parece a lo que le pasa o pasaba con Peter Parker por el que cuando habla con Duende Verde en la azotea, en esa película de Sam Raimi, que le dice efectivamente que lo importante de los héroes es cómo terminan, de manera heroica o no. Entonces, al final y al cabo, hay algo mal en todo lo que conlleva ser un héroe en sí. Y va también con la idea del Caballero Oscuro, de vives lo suficiente como para sí. morir como un héroe y convertirte en un villano. Eso es un hecho real. La duración es lo que te da esa fama o esa defensa. Si yo de repente estoy haciendo X cosa, soy un justiciero o un antihéroe durante 2 semanas y me acaban pegando un tiro y acabo muriendo tal, no me da tiempo a tener el escrutinio, ¿no? Lo que me has dicho, la idea Sí. popular, de lo que tal, no sé qué. Pero si yo lo soy durante un año, innegablemente voy a tener gente que piense que lo estoy haciendo bien y gente que piense que lo estoy haciendo mal. Obviamente, si en tu idea hay ciertos valores, ¿no? Que se puedan vender como ese concepto. Es decir, si yo solo ¿sabes? Disparo a gente inocente todo el rato, nadie va a defender eso Mm, como héroe. Pero es la duración que tiene. Es la epicidad lo que le puede convertirte en un héroe. ¿No? O sea, el Frank Castle, por ejemplo, que solo los radicales le defienden como un héroe, ¿no? Frank Castle ujú. nunca está visto como un superhéroe por otros superhéroes. O lo normal es que no, o que se le vea como otra cosa. Sí, Él como juega otra con el cosa. rollo claro, él no es un héroe, él tampoco lo busca, eso también influye. Y es verdad que Sí, es también un antihéroe. Mm. funcionas con otros niveles en los que, claro, yo no te llamo, el Capitán América no le va a llamar, pero sí que es verdad que hay otros Mm. personajes que pueden terminar a colaborar con él. La idea también en el hecho de esa normalización de superhéroes es también el hecho de que cuanta más variedad haya, más capas puede haber y más distintos. Aquí lo que pasa es que tenemos tres estilos de superhéroe. Entonces, claro, los tres tienen que representar un rol o es más fácil, me refiero, es más fácil ver heroico a Kick-Ass al lado de Hit Girl y de Big Daddy. Sí. Ujú. Pero si yo cogiese a un personaje más puro que Kick-Ass y le pusiera al lado de Kick-Ass, no, Sí, al lado de no. Spider-Man, por Claro, ejemplo. Ujú. vamos a poner que existe un Spider-Man. Claro, Kick-Ass no nos parecería un héroe. No, Nos no, no. parecería pues un antihéroe ahí en la línea y Big Daddy y Hit Girl más radicales. Entonces, claro, eso también nos obliga, la escasez nos obliga como a delimitar los que Sí. son. Luego está el factor de la violencia, que aquí como es común a todos los personajes de la Claro, película, tampoco se puede no jugar puedes con eso, sesgarlo así, efectivamente. efectivamente, pero en el universo idílico de Marvel y DC y tal, pues quienes utilizan la violencia, ¿no? Pues están siempre más cerca del antiheroísmo Claro, que un del disparar superheroísmo. contra una persona es un concepto que como héroe en las viñetas se vuelve una locura. La idea de disparar un arma contra otro, que fíjate que lo es una locura porque luego no lo pensamos ¿sabes? Y desmiembra gente. Pero se entiende, claro, aquí es Sí, eso, aquí pero es los que están más cerca de la violencia son siempre los más cuestionados. Daredevil siempre está más cerca del efectivamente. antiheroísmo. Eh,
Lobezno has comentado, Mm. siempre hay ciertos personajes que por la condición de violentos están más cerca del antiheroísmo en el propio Marvel o DC que el resto. Eso Mm. está... Los más limpios Sí. son los Mira, caballeros más nos blancos. pone también Luke un ejemplo que es verdad, es que es lo que decimos de la percepción. En el caso de Superman de Injustice, que es el momento en el que él, bueno, acaba con la vida del Joker y genera un régimen totalitario en el que él es el líder, ta. Para ojos de otros héroes, en este caso, y pone dos ejemplos muy buenos, que son el caso de Diana, de Wonder Woman, que lo ve como un héroe, lo ve como algo positivo que tiene que hacer, y Bruce lo ve como un villano. Claro, es que todo depende de las percepciones que tienen. Lo que pasa es que lo bueno que hace Kick-Ass es que en este caso nos obliga a verlo o nos da una visión muy real. Es decir, para nosotros, él es un héroe y ellos son unos héroes porque también vemos que se ven forzados a tomar estas decisiones, vemos la vida también que tienen, es decir, si yo de repente veo en las noticias un personaje como Kikas haciendo eso y desconozco su historia, es muy difícil catalogarle, porque si yo no conozco su historia, pero él es una persona, eso, vamos a poner que tiene los arquetipos, ¿no? Como que murió un familiar suyo defendiendo y él se ha entrenado para eso y él hace el bien y tal, no sé qué. Claro, si yo sé eso, voy a decir héroe. Si de repente yo sé que no, que era un sádico, que un ex policía que echaron de no sé qué por pegar palizas hasta no sé qué era tal, voy a decir, uy, pero claro, lo bueno que tenemos nosotros en esta película es que vemos todo ese bagaje. Y vemos, en el caso de Big Daddy, por ejemplo, y en el caso de Frank también, si yo no sé la historia de Frank Castle, le voy a catalogar, de primeras le voy a decir, villano, no villano, bueno, no villano, pero antihéroe y muy oscuro. Y no mejor, si no conozco lo que le pasó, igual a muchas personas no lo justificarían, pero te da más bagaje. En el caso de Big Daddy es eso. Si tú le ves así, le ves disfrutando matando, dices, qué locura. Pero si luego ves que Frank D'Amico mató a su mujer, le incriminó, Sí. le roba años de vivir con su hija, tal no sé qué, entiendes, ¿no? Que le lleve a ese punto y entiendes el nivel de violencia que puede ejercer contra miembros de Frank D'Amico. Es que está todo... Aquí te lleva como en unos carriles que yo creo que te hace jugar con la reflexión y te hace pensar hasta dónde llegarían los matices tal, pero es Sí, muy hasta fácil dónde estar del lado de llegarías, los claro. héroes aquí. O sea, aquí es muy fácil que aunque sean antihéroes o sean más violentos o maten, tú aquí tienes muy claro, no héroes, pero tienes claro quién es el bueno y quién es el malo. Sí. Sí, porque es una versión muy radical de la Claro. historia. Entonces, te obliga, ¿no? Te obliga a prácticamente eso. Dice Lucky Dev, dice, yo creo, opinión propia, que nadie es un héroe perfecto. Alguien puede ser un héroe, pero al mismo tiempo un monstruo, como lo que pasa con las religiones. Ojo, para algunos Buda es lo mejor y para otros es una herejía. Bueno, pues sí, es relativo, ¿no? Mm. Es relativo también esto, efectivamente. Me he ido un poco por las ramas, la verdad, Mm. abriendo este melón sobre el superheroísmo y el antiheroísmo, pero en realidad quería también saber, Mota, porque yo creo que no he visto nunca ninguna otra película en la que salga Chloe Grace Moretz, que es de quien estabas hablando hasta que he lanzado Sí. esto. Eh, ¿Quién es esta actriz? Porque aquí tiene muy pocos años. En el 2010, ¿cuántos años tenía esta? No Pues sé. nace en el 97. Vale, Tenía, el tenía, 97. 13, tenía 13 años. 13 No, años. Sí, sí. sí, tenía 13 años y estaba interpretando a una de 11. Sí, yo tampoco. ¿Qué quieres que te diga? Es una actriz que no entiendo qué pasó. O sea, yo es una actriz que hasta esta película la había visto en un episodio de Me llamo Earl, en el que Ah, era la hija de una lanzadora de cuchillos y tal, no sé qué, y poco más. Y luego, y tristemente, tampoco tengo el recuerdo de. O sea, pero ha hecho más, pero ha luego ha hecho seguido más, haciendo. ha Ah, seguido más y que paró bastante, pero o sea, creo que llevaba sin hacer como en los últimos años. Sí que es verdad que años después de esta película hizo, por ejemplo, obviamente aquí es Kick-Ass 1 y Kick-Ass 2 es indudablemente el peak de la carrera de Chloe Grace Moretz. Luego hizo también la secuela de Malditos Vecinos, que era también pues la película ah, de Zac Efron en la que pues ahora ella eran como las otras. Pero ha sido una actriz que ha pasado sin pena ni gloria. Del mismo modo que Aaron Taylor Johnson, como que ha ido a más, sin tampoco ujú. ser una mega super hiper super estrella, Sí, pero pero tiene pelis muy ha hecho buenas, tiene pelis muy proyectitos buenas. Sí, sí, importantes, sí, sí. sí. Tiene Esta no. pelis buenas. Sí.
No me Así, preguntes, o sea, me refiero, directamente. claro, me refiero, ¿habrá algo? Es que tampoco, es que no quiero decirte, aquí hizo también No el, sé, salía en no, el de Equalizer, es que claro, no quiero decirte que no sé por qué ya, dejó de actuar, ya, porque igual de repente dejó de actuar porque le pegó un breakdown ya. o Pero tuvo una vamos, movida tal. que siga Sigue actuando activa, con más o menos no sé cuándo ha regularidad, sido ¿no? lo O último, vamos a mirar, ya que tenemos aquí. ¿qué es lo Venga, último que ha hecho? Que a claro, igual echarle un lleva, ojo. Mira, aquí en Film mira, Affinity nos dice filmografía. que Sí, mira, lo último que ha 2022, hecho. a Tommy Mira. Jerry 2021, pero es lo que te digo, pero mira, te pongo las películas, Mira. desde Kikas. Sí. Let Me. Hugo, ¿qué? La invención de Hugo. Sombras tenebrosas, Light, muy cuarentena. Kikas 2. Es verdad, Carrie hizo. Eso es verdad. Me acuerdo que hizo el remake de Carrie en el que ella era Carrie. Pero Ujú. tampoco. Pero un remake recuerdo, pero porque lo he leído, ¿sabes? Nada muy Mira, ahora especial. tiene Los una Muppets, The película Equalizer, La Quinta en Onda. Amazon que se llama Oh What Fun, parece ser que se acaba de estrenar, con Michelle Con Michelle Pfeiffer, Felicity Pfeiffer, sí. Jones. Sí. Pero. Mm, Sí, pero una más, me sí, refiero. una Sí, más, sigue sí, sí. actuando. O sea, no ha sido por. Ha En sido este porque no te, momento ha sido porque no prometía te han mucho, llamado. ¿no? Claro, En en este este momento momento en tienes el que... 12 años, Mm, tienes 13 años, ¿no? 12, 13. Haces una película así, que recordemos que Kikas es un exitazo. O sea, la gente se vuelve loca a nivel de que genera mucho fanatismo. Claro, y de repente. Pues sí, pues no. Y es raro, pues me parece muy bueno. O sea, quiero decir, su interpretación en Kikas es muy buena, ¿eh? O sea, es como una niña actriz muy buena. La emisión de Hugo también es eh, sólida interpretación. sí, es sólida interpretación total. Y luego, Aaron Taylor Johnson, estaba mirando ahora. Aaron Taylor Johnson, la segunda película de Kikas es en el 2014 ¿Mm? y en el 2015 es la era de Ultron. O sea, un año antes Claro, ya de... entiendes ya entiendes la mazada que tenía para. Claro, O sea, para ya estar está, en los claro, ya Vengadores. físicamente está igual que en el Ultron. Físicamente. Pero claro, con el Ya, traje ya, como más ya. hinchado. Pero claro, pero es que es eso. Este ya es famoso, ya es el prota de la segunda, pero ya era adulto, entre comillas, ¿no? Y le era el trono. Pero claro, Chloe Grace Moretz aquí tiene 18 años ya. Y Fíjate. tampoco has hecho nada, ¿sabes? Y tampoco has hecho nada ya de masivo ni estás en el ojo de la tormenta, ¿no? Con 18 Sí. años. Nos pone Look It Dev mucho texto, perdón. Bueno, no pasa nada. Tú escribe lo que quieras en el chat, hombre, que para eso está el chat. Lo que necesitamos es que llegue más gente al chat. Look It. Eso es no pasa nada. Para eso está, claro que sí. Tommy Bueno, ¿nos Jerry. dejamos algo en el reparto, Mota? No sé si nos Bueno, no, dejamos. a ver, al final Bueno, es Evan Peters, ¿no? claro, Que bueno, digamos Evan Pitt, sí, bueno, que es vale, nos lo hemos dejado voluntariamente, me refiero, vale, sí, y me quieres decir también que Lindsay no, Fonseca también muy bien, ¿sabes? Pues no no, sé, pero tío, ¿qué me bueno, estás contando? siempre se comenta, ¿no? Joder, La gracia de que ambos fueron Quicksilver en Marvel, uno en el vale, universo sí. Marvel y otro en el universo Sí, 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 de- en el UCM. en el Bueno, no, 20th perdón, Century claro, en el Fox UCM, no, Universe, que en ya no existe. En el Wandaverse, ¿no? Es que Eso no sé es. cómo, no sé cómo Sí, llamarlo. sí, en las pelis que hicieron después de Bryan Singer, de X-Men y tal, ¿no? Pero bueno, es que no deja de ser curioso. Ah, Es bueno, verdad que claro, el Foxverse, claro, es que el Foxverse, sí, el el Foxverse, Foxverse, es que si luego sales en WandaVision, el Foxverse, ¿no? Sí. ya la verga, sí, Sí, ya da igual. sí. A Ya ver, aquí sin extinto. más, aquí se ve que todavía no había hecho nada importante, rollo. Y que aquí hace pues un terciario, o sea, es el tercer amigo más, es el Sí, segundo amigo claro. más importante. Si ya el, Sí, el sí. primero no importa, el segundo menos, ¿no? Yo aquí ya te digo, obviamente el todo recae en estos tres protagonistas, en Christoph Mintz Place, que también era como muy, Sí, muy famoso también, me refiero, estamos hablando de McLovin, estamos hablando aquí de uno de los epítomes de la comedia adolescente, o sea, McLovin, todo nuestro buenas y santas, mis nenes. Asirsoft, muy fan de Kick-Ass, se presenta en el chat. Y luego hombre, ha ya te digo llegado que Wassersoff. para mí el punto álgido sin duda es Mark Strong, porque creo que está, o sea, es lo que digo, aquí somos muy fans, creemos que siempre está muy bien, y el frandámico de Mark Strong creo que está muy bien hecho, como la idea de mafioso, como que da miedo,
te lo crees cuando tiene que ser, ¿no? Es que no falla, es que lo siento, pero es que Mark Strong nunca falla. Y luego nunca olvido la patada que le pega en toda la cara al tío que va disfrazado de Kick-Ass, que se cree que es Kick-Ass, al que se carga en medio de la calle. Sí. Que va andando en el coche y dice, para un momento. Y es un tío que va a una fiesta, que luego se entera que va a una fiesta de cumpleaños. Dice, para el coche un momento. Baja, le hace, Kick-Ass, ¿qué pasa? Le hace como Michael Jackson, le pega una patada en toda la cara, lo tira al suelo, coge el pistola y le pega un tiro. Pero esa patada, que sé que no es Mark Strong, sé que es un doble de cuerpo, pero la idea de él haciendo eso me parece una locura. Mira, esta es su crush de la adolescencia. Mira, tu Chloe crush Grace de la Moretz. adolescencia, Claro. Shearsov. Sí, señor. Sí, señor. Te pasa como el personaje de Evan Peters que dice que le va a esperar. Dice, no, algo así. Dice al final que está enamorado Sí, y que sí, le va a sí. Cuando esperar. se reparten como él con la novia, Dave con su novia, su amigo con la amiga de la novia, y dice, bueno, yo, Hit Girl, que la voy a esperar. Es que es, bueno, Sí, sí, Evan sí, Peters. sí. Shearsov nos escribió ayer por Instagram cuando sacamos la publicación del programa de hoy y ya el mensaje ponía que le encantaba Fila Kick-Ass. 5, @Fila5 Twitch, nuestro Instagram, por si no. Que Efectivamente, ya había puesto que le encantaba, ¿no? ya he visto que le encantaba y que va a disfrutar mucho este programa, así que me Mm. alegro por Asiersov para que disfrute este programa de Kick-Ass, claro que sí. Te iba a decir, hay una cosa que me gusta mucho, que eso imagino que viene del cómic, pero bueno, en la película está bien reflejado, ahora me lo dirás tú a ver si es así realmente. Todo el aspecto visual de los superhéroes, de Kick-Ass, de Hit Girl y tal, incluso de Bruma Roja, que me encanta el nombre, por cierto, es como muy cosplayer. Es Sí, es la vez que me súper... gusta, el coche que es la bruma. La Te dejaré Bruma. ver la bruma y sale como el humo. Sí. Sí, a ver, al Es muy final, claro, pero cosplayer, ¿por qué las hacen pero pelucas, porque todo claro, eso. pero porque es como la idea, ¿no? De cómo yo creo que eso es lo que también mejor adapta a la película, que tú tienes esa esencia de una persona normal que se quiere hacer un superhéroe y entiendes que de repente Dave, o sea, Kick-Ass es como el más básico, porque es un traje de cierta plataforma de petición de cosas con un par de costuras, y luego ves que el caso de Bruma Roja es como un cosplayer con más pasta porque es hijo de un Sí, mafioso, ¿no? Y en el caso sí, de Big Daddy Hit Girl es lo mismo, pero como más práctico porque tienen sí, como sí. más base militar. En los cómics siguen bastante la línea, todo, ¿eh? En los tres tomos y en todo el Kick-Ass-verse funciona así, pero porque la idea, y como se ve en una secuela y como pasa en una tercera, bueno, en la secuela de Kick-Ass, por ejemplo, ya Kick-Ass es famoso y entonces hay más superhéroes. Y empieza a haber más supervillanos. O sea, ya se conciencia en una especie de mundo en el que se normaliza que hay patrulleros o superhéroes y entonces la gente empieza a hacerlo. Y todos siguen la misma línea. Todos tienen disfraz de superhéroe que en realidad es cutrísimo porque es lo que te digo. Si tú y yo nos tenemos que hacer un disfraz de superhéroe, no nos vamos a dejar 10.000 euros en un disfraz de superhéroe. Entonces vamos a hacerlo como hay. En el cómic es verdad que funciona igual, lo que pasa que en el cómic es más barato aún todo. Porque todo es más como chaqueta, es lo que te digo, el caso de Big Daddy, por ejemplo, es chaqueta, ¿no? Como ir de justiciero, una camisa, tal. Aquí luce como más costura. Bruma Roja también es como una máscara que le tapa la cara y en este va de medio rojo, tal. También es verdad que en el cómic la ropa se les rompe muchísimo más. Es decir, hay balazos, hay navajazos, entonces están como Ya. todo el rato ropa rasgada y tal. Pero sí, pero El- tiene esa... ¿No? la vestimenta de Big Daddy es una referencia bastante clara al Batman de Bale, ¿eh? De Batman Begins, que Efectivamente, claro. era Pero ahora, por antes de ejemplo, que... busca cómo es él en el cómic. Es diferente, a Busca ver, cómo es Big Daddy en el cómic. Claro. No, aquí está claro que es o sea, es Batman. Es que sí, eso sí. está clarísimo. Y es efectivamente el de Bale, pero porque también se aprovecha de lo que hay, aprovecha los famosos. O sea, rollo, aprovecha como el... Si no Y hubiese suena salido él, habrían hecho el de Keaton. Sin mira, es duda. verdad, va con una gabardina y la cara tapada, o sea, una gabardina, Hmm. esto y la cara tapada, sí, es Claro. Si verdad, Bruma sí. Roja aquí luce más también la peluca, es que es una barbaridad. O sea, si nos pones eso que Bruma Roja es increíble, es que la peluca o sea, es fantástica. Más Esa roja, especie sí, de... increíble. Sí, 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 sí. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Y ese final incluso en el que dice, ¿sabes? Que se convierte en el hijo Sí. puta. Y también tiene como ese...
Tiene la secuela del año 2014, pero no hay tercera parte, ¿no? No hubo tercera parte, no. No hubo tercera No parte. llegó a suceder. Hay una tercera parte en el cómic que termina, es decir, Kick-Ass son 3 volúmenes. Vale, Luego ajá. se hizo una continuación en la que una mujer, una ex militar afroamericana, recogía el manto de Kick-Ass, o sea, Kick-Ass otra vez, pero era ella llevando el traje. Y se Ujú. hizo una serie de grapas, de unos tomos protagonizados por Hit Girl. Pero en sí, Kick-Ass, la historia de Dave, de los personajes que nos presentan aquí, eran esa especie de 3 tomos. La segunda película es bastante similar a la película, a la primera, pero se aleja mucho más del cómic porque Millar ahí da más rienda suelta a su estilo de una violencia, o sea, una O violencia sea, desmesurada, es más violenta. violaciones, Uy, Dios. asesinatos de niños. Sí, 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 o sea, Es muy duro el cómic, esa parte del cómic. es sí, a ver, al final quiero decir, es realista a nivel de que encaja, o sea, en la idea que es De fantástico villano. que en la película no lo hace. Me encanta porque en la película hay un paralelismo, ¿no? Claro, Frank, o sea, perdón, Frank no, Chris D'Amico, cuando termina la primera película y el primer cómic, él dice, se acaba, en plan, me he convertido en un supervillano. O sea, mi Sí. objetivo aquí es acabar con todos los superhéroes. En un mundo en el que empiezan a aparecer más. Claro, ¿qué pasa? Que él también es un friki, Chris D'Amico. Entonces dice, voy a hacer como Bruce Wayne, como soy rico, te voy a hacer Ujú. como Bruce Wayne. Yo voy a viajar por el mundo aprendiendo, pues como él hace, ¿no? Aprendiendo de distintos maestros, convirtiéndome en una máquina de matar para volver aquí y aprovechar esas habilidades y el dinero para cargarme a todos. ¿Qué pasa? Y eso en el cómic está, en la película hacen un chiste muy barato, pero en la película está maravillosamente hecho, que al de 6 meses, 5 meses, dice, no, se da cuenta que no vale para nada, no tiene aptitudes. Todos los maestros se ríen de él, le dicen que no puede aprender, no puede, pero dice, no lo necesito, soy tan rico que puedo contratar gente Ya. para que sean supervillanos. Entonces, claro, los supervillanos que empiezan a aparecerse, que empiezan a apoyarle a él y los que él contrata son gente verdaderamente de lo peor del mundo. Entonces son unos criminales muy peligrosos. Entonces la violencia que él ejerce, ya el cómic en sí es muy violento en general, ¿eh? O sea, quiero decir, tú lees Kick-Ass y ves la primera película y dices, uff, o sea, me refiero que Frank D'Amico, por ejemplo, hay un disparo escrotal que no aparece en la película, ¿sabes? Aquí le lanza con un... En esta película le dice, va a matar a Hit Girl, ¿no? Y de repente aparece Kick-Ass y le dispara con un lanzacohetes. En el cómic original, justo cuando la va a matar, aparece Dave apuntándole con una pistola y él le dice, ah, no tienes huevos. Y él le dispara y le da en los huevos. Y entonces ella coge y le ensarta así, tal, se libra. Es todo muy, muy, muy sangriento. Y en la 2 es mucho más. Y la película eso no lo hace tanto porque sigue haciendo una película muy, muy de la línea. Hay algún muerto, hay no sé qué, pero no es para nada tan Ya, violento. O como el sea, hay una cómic. escena en la Ya. que por ejemplo, bueno, lo siento por hacerte spoiler, Alex, pero no es No, tampoco no te preocupes. nada mayor. El personaje de El hijo puta, vamos a poner este vídeo luego, no recomendado para niños, pero para nada y mucho cuidado. El personaje del hijo puta en la película, en el cómic, comete una violación. Y en la película lo que hacen es que lo va a hacer, pero no puede porque es incapaz de tener una erección. Se pone nervioso y tal. Le dan como esta especie de vuelta, ¿no? De hacerlo violento, pero ja, 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 que como es tonto y tal, y ella se ríe de él y da tal. Como que le dan esta especie de truquito en base de comedia, pese a ser una comedia súper negra y súper Sí. cínica, porque se va a cometer una violación en la que no sucede, pero en el cómic se hace y mucho. Y los números de Ya. muertos que se hacen en la película en X escenas son 4 veces más en el cómic y cosas así. Entonces, claro, Es- ahí se separan bastante más del cómic. estos no son. Mark Millar no es el escritor de. No es el guionista de Invencible, ¿no? No. No, no. No, no. Vale, vale. No digo porque, como veo tantos paralelismos en la brutalidad, pues. Digo yo, bueno, podía ser, podía ser. Bueno, pues tendré que ver la segunda, Mota. Estoy ahora con las ganas de ver la Espera, es que segunda, igual, es que que bueno, me he es verdad calentado, que que creo que sí, ¿eh? no... ¿Cuál Mota que Que sí, dices? que sí es invencible. Ah, sí, es Sí, 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 el... claro. Es que me he quedado loco Ah, porque de repente estaba pensando como me he quedado vale.
Claro, porque es creador de... O sea, es guionista, pero claro, es que está pensando en Ryan Otley, que es como o sea, el que es ahora, es que me apetece porque eso, porque está... Claro, por un momento he pensado, sí, es Millar Otley y tal, porque Otley es el que... Como el padre, entre comillas, el padre, porque es el que ha vendido también la plataforma o sea, la idea a Amazon, el que ha hecho toda la serie, el que ha hecho todo el juego también, pero sí. Pero se supone que él es creador original y empezó a guionizarlo, vaya. Sí, Vale. lo que pasa es que al final, como está como... Mira, vemos que Millar es productor ejecutivo y todo. Como había más gente, Otley, por ejemplo, no es tan... A ver, bueno, me refiero. Es que, no sé, el ejemplo de Millar. Millar en la obra de Invencible hay mucha sangre, muchos asesinatos, hay una violación muy importante, o sea, es que encaja en la línea, Sí, ¿sabes? encaja, sí, encaja. Claro. O sea, Encaja. me he quedado porque está pensando más en Otri le digo Millar, y yo no, ¿cómo que no? Sí. Mira, dice Asiersoft, molaría que hicieran de nuevo Kikas y que fuera más gore, la verdad. A ver, pueden Podrían hacer volver a animación. hacerla, Yo sí. creo que al final y gracias a Invencible vemos eso, aunque Invencible es verdad que no es tan violenta a nivel de... O sea, se acerca bastante más al cómic, ¿no? Porque sí que es verdad que en las peleas se acaba mal y hay como mucha sangre y tal. Pero obviamente el cómic es el medio que es y te da la libertad que te da. Pero sí que es verdad que se podría hacer otra vez. Se podría hacer una serie una serie de animación de Kick-Ass. Ya unas películas, yo te diría que no lo veo porque son como muy recientes. O sea, creo que el público exigiría más una tercera entrega incluso que un reboot, que un reinicio. Y Un creo que reboot. no ha pasado tanto como para... Y no es una IP tan importante como para que de repente... O sea, hay más obras de Millar, me refiero. Puedes adaptar un Nemesis, por ejemplo, y la gente también se va a volver loca. Pero una serie de animación o una película de animación de Kick-Ass se podría hacer tan sangrienta como es. O sea, Invencible al final es lo que tiene. Millar y Otley escribe... Joder, ¿cómo se llama el tercero? Robert Kirkman, ¿no? Robert Kirkman, no sé. Me quiere sonar, ¿eh? Que es que yo Sí. no he leído Invencible, pero me quiere sonar cuando salen los capítulos. Claro, es que son Kirkman, o sea, Kirkman, otro y Ryan Otley son los tres que lo hacen. ¿Sabes? Pero creo que Mark Millar era como que Sí, les ayudó a productor, crear la ¿no? idea original, ¿sabes? Ya. O sea, Qué Kirkman bueno. y Otley porque son The Walking Dead también. O sea, son esa dupla, la Ah, dupla. Y entonces, pero si no me equivoco, es que ahora, bueno, claro, te voy a decir que nos pongan en el chat, si tal, o sea, que claro. trabajen en el chat. O sea, claro, Trabajad un Kirkman es poco. el de. Kirkman es. Jo, que he dicho antes. Buah, es que he hecho unos cacaos aquí. He dicho que Kirkman es el que lo vende, no Otley. Otley es el dibujante. Vale. Kirkman es el que lo ha vendido a Amazon y toda la movida. Bueno. Vaya cacao. Entonces, Bueno, es claro, pero igual, pues, Creo que Millar, después en los comentarios no, ayudó como en la creación del personaje. del personaje. Puede ser que me esté lanzando un triple ahora. Bueno, es igual porque todos Barra son parecidos. basada. Que es un poco lo que comentábamos. Dice Asiersoft que la animación sería una locura también. Pues sí, efectivamente. Sería una locura ahora que sabemos que la animación te da esa posibilidad también de hacer lo que no puede realizar quizás una película de acción real, pues está, está también ahí la posibilidad. La segunda película la dirige Jeff Gadlow, que es un tío que he estado mirando un poco y que no tiene nada que ver con Matthew Bond porque Vale, vamos, espera. ha Pues, hecho espera, películas. antes de nada, confirmamos que no. No, al final no Mirar no participa figura. ni como consultor, ¿no? O sea, son Vale, vale. Kirkman, Walker y Otley y Millar nada. Joder, pues yo juraría. Claro, es que he dicho que no, luego me ha chocado que no. Y he dicho, claro, he Ya. confundido a Millar con Bueno, Kirkman. Es que, tío, se pueden poner apellidos más. Que Pérez, García, tío, o sea, la verdad es que claro. Miller y Kirkman, Millar, Kirkman, tío, déjame en sobre paz. todo Mark, además Mark se llama Claro, igual que Mark, o sea, Mark y Mark claro. Grayson, estábamos pensando, Efectivamente. ¿no? Sí, no. Claro. Ay, qué caca. Me estaban entrando unos sudores, digo, es que en plan, digo, me van a quitar Nada, el carné, ¿sabes? En plan, menos mal que claro. internet. Esto antes Internet. Claro, era antes habría Santo ido, Oficio antes en el enseñaba. bar no habría podido volver a la tienda de cómics. Entonces me habían dicho, ¿qué dices tú, personaje? Has dicho que no, luego que sí, luego que casi que no, pero que no. Sí, sí, Gales, Maravilloso. perdona.
tienda de cómic la que aparece en la película, por cierto. Americanada histórica, sí. Me gusta mucho ese Eh, chiste también, ¿eh? Cuando dice, joder, es un triste como nosotros, seguro que no tiene amigos. Y se le va a acercar y de repente le aparece el seguro y dice, que te Sí. jodan. Me gusta mucho eso. Está muy bien, sí, está muy bien. Además quiero decir que no es atrezo, que se ve que hay cómics de Spider-Man, Sí, 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 de sí. Marvel, de DC, hay de todo. Sí, No se sí, se aleja, no se mezcla. aleja de las referencias. También es que la, Eso la es. obra no lo hace en ningún momento. Ya hemos Ya, dicho que incluso lo de. Es verdad que eran una subempresa de Marvel y lo puedes hacer, pero me refiero. O sea, Marvel es como un concepto muy importante a nivel de lo que he comentado antes de que en el cómic. El maletín no es de cómics, es de cómics de Marvel. Y se referencia a la hora de las tortas y taca, taca. O sea, es como. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. A veces parece que estas obras Mm. alternativas como que da la sensación de como son tan brutales Mm. y tan distintas y tan violentas como que reniegan de las obras más comerciales del cómic americano, pero en realidad no, ¿no? En realidad una cosa no hay sin la otra, ¿no? Es un poco la gracia también. Bueno, Motus, pues no sé si hasta aquí, Kikas, hasta aquí 270 la grapa, Kikas Kikas. super brujas. Yo sigo dándole Kikas vueltas. super bruja. Yo es que no paro, ahora sigo dándole vueltas a. En plan, tengo un calor con lo de Invencible, de Walking Dead. Kikas no paro. Mota, Sudores fríos. lo raro es que no nos confundamos más. La verdad es que sí, quiero decir, sí. Esa es la cosa. Pero sí, O, penúltimo programa del año. Se ah, dice increíblemente pronto, pero sí. penúltimo programa del año. Qué emoción ya. La semana que viene, La semana que viene, Mota. ¿Qué pasa la Volvans, semana que que viene? El tenemos uno de martes. esos programas. Claro, es que no Sí. tengo nada. Ojalá tuviésemos un panel de sonido para poner tin, 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 como música navideña mientras decimos que Chingabum, especial de chingabum. Navidad, dos programas, o sea, dos programas o un programa de dos películas en una que no vamos a revelar porque estoy harto de revelarlo en el vídeo. Estáis atentos en las redes sociales, compartís y dais me gusta y todo eso, en el que Alex ha elegido una película navideña, Eso es. yo he elegido otra película navideña y hablaremos, Eso es. pues, en petit pois de las dos. Eso es. Un poquito de las dos Y y lo vendrá pasaremos muy quizás, bien. muy probablemente, de visita Claro, el ser más feliz y a la claro, vez el más repugnante de la claro. historia de Fila 5. De la Estoy historia. que no quepo en mí de gozo, de verdad. Son mis Sí, la mejores verdad. aperturas de cámara cuando te veo. O sea, son, pero... sí, sí, bueno, me voy a tener que decir mi Sí. favorita. Espero que hayáis Entonces, escrito la carta ya tienes ya los regalos, ya tienes los regalos, ¿no? O ya los sea, regalos ya están. va a seguir la tradición de... O sea, Sí, 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 tira hay cosas cosas por que la mesa, por si acaso. No vaya a hay ser que te cosas pille como a pie cambiado y no ya nada que se pueda enseñar. siempre hay una trufa por ahí, ya sabes, un trozo de turrón. Sí, porque aquí hay mucho cerdo, como a Siersoft, ¿eh? Mota a un paso de que te despidan. Oye, es un lasus. ¿Va a venir el lenchero? Va a venir el Pues lechero. ya veremos. Es que el año pasado me llamaron Fito, tío. Entonces, no sé si el Ostras, qué olenchero. buena, es verdad, me había olvidado No sé aquello. si, claro, no sé si el lenchero tiene ganas de venir este año. Porque es la boina con los cascos te hace ese efecto. ¿Qué queréis que haga, tío? ¿Sabes lo que Me pasa? lo Es pongo eso, que así, como cíclope. el, 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 el trasnochado, el Papá Noel Hmm. trasnochado, que suele aparecer por aquí, parece que no, pero es un chungo. Entonces no deja a nadie más Claro, no, aparecer no, 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 claro. No. No, ya sé quién va a aparecer este año, ya lo sé. Va, va a ser de Baltasar. A, primera intervención del chat de Chopito para decir esto. a Eh, salir de Baltasar. Corona, ya sepas que tú un premio vas a tener el programa que viene fijo porque este comentario es Ya está, el primer el regalo primer regalo, ya sabes para quién ya lo es. tenemos. Bueno, yo solo espero los regalos, Alex. Así es, espero que hayas escrito tu Sí, carta sí, o que sí, hagas sí. una faltada proporcional. Yo ya sé quién va a venir. Se me acaba de ocurrir y ya sé quién va a venir. Te lo digo ahora off-stream. Off-stream. Vale, Pero vale, de sí. acuerdo, venga, de acuerdo. Pues nada, hasta la próxima, Fila Thinkers.